nacionales. Por eso vamos a hablar con Lourdes Albornoz, que ella es de la Unión Diaguita, de aquí de Tucumán, que está con nosotros para hablar acerca de este día y también para hablar del Malón de la Paz. Algunos lo han escuchado nombrar, otros no. Por eso ya voy a saludar a Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenos días, muchas gracias por este recibimiento. La verdad que para nosotros es una gran alegría poder contarle al pueblo de Tucumán qué es lo que estamos viviendo, ¿no?, en estos momentos. Por un lado, yo quería consultarte, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces escuchamos pueblos originarios, otras veces estaba la corrección, no, pueblos indígenas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad son todos términos equivalentes, sí. Indígena, originario, tiene que ver mucho también con cómo se van construyendo y conquistando los derechos, ¿no? Hoy se celebra el Día de los Pueblos Indígenas, sí, justamente por una convención que tomó la ONU, donde se reunieron líderes de todos los pueblos indígenas del mundo y establecieron cuáles son las pautas, digamos, de respeto a los derechos de los pueblos. Entonces, en todo lo que son los instrumentos legales a nivel internacional, la palabra indígena es la que está reconocida y validada como dentro de nuestro marco del derecho, ¿sí? Y originario quizá es una palabra con la que algunas comunidades o pueblos en especial se identifican más, porque dicen es nuestro origen en la tierra, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, nosotros también a veces encontramos abuelos en las comunidades o personas que se identifican con otras palabras, directamente con la palabra de cada pueblo, como decir colla, yo soy colla, yo soy mapuche, pero en el sentido más amplio cuando hablamos de pueblos indígenas. Sí. Y estamos viviendo una situación muy triste, muy dolorosa por esta lucha que están llevando adelante los hermanos de la provincia de Jujuy, y por eso quiero hablar sobre este tercer Malón de la Paz. Antes de consultarte qué es lo que ha sucedido y de la llegada a Buenos Aires, quiero consultarte primero qué es, por qué se le denomina Malón. Claro, bueno, en realidad esto tiene toda una historia, ¿no? Sí. El primer Malón de la Paz fue un levantamiento del pueblo Colla en Jujuy, donde ellos cerca del año 40, cuando era la presidencia de Perón, decidieron levantarse ante la cantidad de atropellos que estaban viviendo en ese momento. Era un momento de la industria azucarera en su auge, por la cual había mucho despojo territorial. Claro. ¿Sí? Porque recordemos que todo lo que son los modelos productivos de nuestro país están implantados sobre territorios indígenas, y en nuestra historia no hay registros de que haya habido un diálogo, de que haya habido una consulta, sino más bien una apropiación, ¿no? Y en muchos casos con métodos violentos, con la obligación de trabajar. Muchos recordarán lo que es el conchavo, lo que era el trabajo en la zafra. Bueno, ese fue el primero entonces en la época de Perón. Exacto. Sí. En esa época los hermanos decidieron levantarse y caminar desde La Quiaca hasta Buenos Aires. Caminar. Para recibir respuestas, y la demanda era la titularidad de sus tierras, ¿sí? Claro. Después también se generó un segundo Malón de la Paz, y ahora estamos asistiendo al tercero. Y esto tiene origen justamente por la lucha que llevan adelante los pueblos originarios de Jujuy. Para contarle a la gente que tal vez lo ha escuchado al pasar en los medios de comunicación, ¿cuál es el problema puntual que tienen hoy justamente en Jujuy los pueblos indígenas? Bien, el levantamiento en sí se desencadena, digamos, por una reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, donde es violatoria de todos los consensos, tanto legales como de derecho, de las personas, tanto individuales como colectivas, de la provincia de Jujuy. Esto no lo decimos las comunidades ni los pueblos, sino que ya se han expedido sobre ello la Organización Internacional del Trabajo, ACNUR y un montón de organismos internacionales. Incluso ayer estuvo Adolfo Pérez Esquivel, que es el escritor, el Nobel de la Paz. Bueno, y un montón de personas también, Barcesat, que es un especialista en la Constitución.
Eduardo Barcesat. Bueno, muchísima gente viene sumando argumentos a por qué esta constitución que se aprobó en Jujuy en un plazo de 20 días, lo cual es ridículo, digamos, para claro, pero discutir aparte una constitución. es amplio, porque, o sea, no es un decreto, o sea, es como que es el gobierno en general, o sea, Exactamente. los tres poderes del Estado. Tenemos un gobernador que presenta este proyecto y tenemos una legislatura, un poder legislativo que aprueba eso también, ¿no? Y además está y de ahí, perdón, se agarran algunos para decir, bueno, es constitucional porque lo sancionó una legislatura. Sí, pero a la vez otra de las violaciones graves que tiene al derecho, a los principios del derecho de esta Constitución, es que el gobernador tomó una licencia de su cargo en el Poder Ejecutivo para ser también presidente de la Convención Constituyente. O sea que cumplió rol legislativo y ejecutivo en una misma persona durante el mismo tiempo. Bueno, esas son como las cuestiones, te diría. ¿Cuál es uno de los puntos que los afecta particularmente a ustedes, a los pueblos indígenas, entre los puntos que aprobó esta reforma? Bueno, nosotras decimos que la reforma en sí es violatoria de los derechos de todos los pueblos. No solo de los indígenas, sino que ustedes también verán que hay gremios docentes que se han levantado, sectores de la salud, trabajadores. ¿Por qué? Porque una de las cosas que plantea es que todos los terrenos fiscales pasan a ser para uso productivo de la provincia, con una decisión unilateral y arbitraria, cuando la Constitución Nacional dice que el uso de los recursos naturales tiene que ser concurrente, o sea, acuerdo entre la provincia y la nación. Bueno, la provincia de Jujuy se autoadjudica el derecho de decidir de manera unilateral qué va a hacer con los recursos, como por ejemplo el litio. Exactamente. Entonces, por un lado es esta lucha por el agua, por los bienes naturales que están en riesgo con esa explotación. Y por otro lado, también vemos que esta Constitución es una avanzada sobre los derechos civiles individuales de las personas, porque plantea, por ejemplo, multas de 2 millones de pesos para quien proteste. Imagínate una huelga, una persona que salen a protestar porque no les pagan el sueldo. Sí, como hoy en Tucumán, hoy están los docentes en las calles protestando justamente contra, bueno, en el marco de esta situación paritaria. Exacto. Según la nueva Constitución de Jujuy, que ya la pusieron en vigencia, cada una de esas personas que hoy están marchando debería pagar una multa de 2 millones de pesos al Estado provincial. Eso sumado a la prohibición de cortar las calles, la prohibición de organizarse, es prácticamente un régimen que avanza sobre todos los derechos civiles y políticos de las personas, ¿no? Y Lourdes, bueno, entonces, por este motivo, para luchar contra lo que sucede en la provincia de Jujuy, que va más allá de la represión, por supuesto que también repudiamos, sale este tercer malón. ¿Desde dónde y hacia? Salió desde La Quiaca. Desde La Quiaca. Que es, bueno, un emblema, digamos, porque es la primera ciudad de toda la Argentina, que es donde se reunieron los hermanos, y desde allí empezaron a bajar todas las personas de las comunidades, a reunirse, y decidieron, ante la falta de respuestas, la criminalización y la persecución que están sufriendo, empezar este malón, este traslado colectivo, esta caravana hasta Buenos Aires. Y pasó por Tucumán. Exactamente. Bien. Pasaron por todo lo que nosotros llamamos el territorio Diaguita, ¿sí? Bien. Agarraron la ruta 40 desde Salta y pasaron por Cafayate, por Santa María, por Quilmes, Amaicha, Tafí del Valle, La Angostura, y llegaron a San Miguel de Tucumán. En todo ese territorio de la Unión Diaguita de Tucumán. De la que vos formás parte. Sí. Exactamente. Ahí estuvimos recibiéndolos y también generando estos espacios de diálogo, de conversación, porque finalmente nosotros consideramos que lo que está pasando en Jujuy es una problemática compartida. Claro. La problemática por la tierra y por el agua, en este contexto de crisis, de ebullición global, ya no se habla de calentamiento global, sino de ebullición, son realmente problemáticas nodales de hoy en día, de este tiempo, ¿no? En la cual
todos y todas tenemos una responsabilidad y tenemos un papel que cumplir. Entonces, en ese marco, sentimos que Jujuy ha dado el primer paso, pero que no es una lucha solamente de una provincia o solamente de un pueblo, ¿no? Sino que es una necesidad y un derecho que todos tenemos que defender. Estamos charlando con Lourdes Albornoz, ella es de la comunidad dieguita de Tucumán, hablándonos acerca de esta lucha que llevan adelante los pueblos indígenas, de este tercer malón que empezó su recorrida en La Quiaca y ya llegó a Buenos Aires. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo en Buenos Aires es que el Congreso de la Nación se expida sobre la intervención de la provincia de Jujuy. Bien. Porque consideran los hermanos que está siendo violatoria de todos sus derechos y que necesitan que se expida el Congreso. Bien. Que el Congreso tome adelante una intervención. Y por otro lado, se está pidiendo la derogación de esta constitución, porque justamente una constitución provincial no puede ir en contra de la constitución nacional. Sí, sí. Eso ha sido presentado en los tribunales, o sea que son un reclamo al Congreso. La Corte Suprema. Y claro, a los tribunales de la Nación, a la Corte Suprema. Bien. O sea, al legislativo y al judicial. Bueno, y están allá. Están allá donde no han sido recibidos hasta el momento. Por nadie, ni ni en el Congreso ni en la Corte. El Congreso los ha recibido, sí, pero no ha dado una respuesta. Solamente ha sido como una Y justamente reunión. ahora, ¿viste? Ahora estamos viendo imágenes. ¿Cuándo estuvieron acá en Tucumán? La claro, semana pasada, cuando sí, llegaron sí. A Tucumán. Exactamente. La semana pasada se hizo un acto en la Plaza Urquiza y también hubo una conferencia de prensa en Andes donde los hermanos pudieron comentar la situación que están viviendo, cuáles son sus reclamos y invitar a la sociedad tucumana a involucrarse también, a involucrarse, porque no es una lucha propia de los pueblos indígenas y si así fuera... somos todos hermanos en esta tierra, ¿no? Exactamente. Bueno, te agradezco mucho, Lourdes, que hayas venido a contarnos en primera persona cuál es esta situación que están viviendo los pueblos indígenas, porque mucho o poco es lo que vemos en los medios nacionales. Hoy por hoy, viste, como que vos prendés y no vemos muchas noticias de Jujuy, entendemos el contexto, entendemos interés, entendemos esta época electoral, por eso es muy valiosa tu visita y también tu testimonio. Gracias. Quería agregar también de que el día de hoy tenemos 3 hermanos que están encadenados en los tribunales federales, en la Corte Suprema, en Buenos Aires, y están llegando 2 hermanas que son referentes para los pueblos indígenas a nivel mundial. Bien. Una de ellas es Elisa Loncón, que fue presidenta de la Constituyente de Chile, y ella es mapuche. Sí. Y otra hermana, Yenaida Yazacama, que es del pueblo quichua de Ecuador, también vicepresidenta de la CONAIE, que es la Federación de Pueblos Indígenas. Están viniendo a mostrar su solidaridad internacional. Se comprometió también Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, que también pertenece a pueblos afrodescendientes. O sea que la mirada sobre la Argentina, sobre Jujuy, no está solamente, digamos, desde un punto de vista nacional, sino que ya está yendo a los niveles internacionales, donde tenemos mucha gente que está mirando con mucha inquietud qué es lo que va a decidir el gobierno y el Estado argentino en los pueblos indígenas. En este año electoral, ¿se imaginan un gobierno que tenga como vicepresidente a Gerardo Morales? Y bueno, la verdad es que nosotros decimos que Gerardo Morales es una persona que, si bien tenemos muchísimas cuestiones para debatir sobre su gestión, forma parte de un sistema y forma parte de una red de intereses, que también estuvo hace poco acá una hermana y Dani también, de la Red Acción por el Buen Vivir, donde nosotros ya tenemos identificada la ruta del saqueo, la ruta del IRSA, que es un plan global para utilizar los recursos de América Latina en beneficio del norte global, ¿no? El extractivismo. Entonces, si bien Gerardo Morales es una persona, es un referente, entendemos que forma parte de un sistema que está atentando contra la vida en los territorios con el interés en el lucro personal y en el lucro económico, ¿no? Por eso nosotros decimos, nosotros estamos en la defensa del agua, la defensa de la vida, no estamos ni en contra de ninguna persona, ni a favor de ninguna persona, ni de ningún partido político, no se trata de derechas ni de izquierdas.
Hoy a las 6 de la tarde Sí. vamos a hacer una actividad en todo el país en apoyo a, como te decía, estas hermanas que están viniendo desde Sí. otros países, que va a ser un huipalazo. Estamos convocando a los feminismos, a las mujeres conscientes, a Huipala, las bueno, por organizaciones. la bandera, la huipala, la bandera de los pueblos originarios. Claro. Estamos convocando a que todas salgamos con las huipalas a los distintos puntos del país, Sí. a apoyar esa palabra de las mujeres indígenas que están en el Malón. Y a ¿Cuántas mostrar... mujeres, cuántas mujeres en la lucha hoy por hoy y que son referentes? Así es. Gracias, Lourdes, pero no nos vamos a ir así nomás, ¿Está bien esto o tengo que bajar la compu? ¿Está bien? Está bien. Bueno, está él, bueno, lo voy a saludar. Hola, Esteban, es el marido de Lourdes. Vino, él no va a hablar, pero dice, nos va a compartir algo que está muy vinculado también con la música, la música de nuestros pueblos. ¿Sí? Hola. Buenos días a la Es tímido, audiencia, por la invitación, esta oportunidad de poder como hacer llegar a la audiencia, a la Sí. sociedad tucumana, sobre este malón, sobre este tiempo, digamos, que los pueblos originarios, más allá de los convenios, las leyes y los tratados internacionales, todavía aún no se puede regularizar la situación, que es el tema de las tierras, el tema de ese bien que es de todos, de esa forma de vida, de esa cultura, de esa identidad, que aún corre riesgo, digamos, de una extinción, no solamente de esa identidad, sino extinción de mucho territorio, extinción de pueblos enteros que lo viven, que lo venimos sufriendo y viviendo desde la conquista, ¿no? Así que a la sociedad tucumana, esta tarde, a las 6 de la tarde, vamos a estar ahí en la Casa Histórica, haciendo ese huipalazo. Bien, y para huipalazo eso, en Casa Histórica, 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, y tenemos música, nos vamos a despedir con música. Gracias, Lourdes. Gracias, Esteban. Y a la pausa, bueno, los despido ahora porque nos vamos a ir con música. Atención, así seguimos aquí en La Tucumana. Vamos con 5 siglos. Resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Y esto es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Y esto es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece.
cosilla a cosilla. En el